Good morning to Buenos our días a colleagues and nuestros attendees from colegas the y Americas and a asistentes de la particular región de las Américas. uh, Un agradecimiento en particular a las personas de la WFH que han estado trabajando arduamente para este webinario. A Lía, Julia, desde el Tras Bambalinas, Sabrina también. Buenas tardes a nuestros colegas que están basados en Europa y en África. Y buenas noches a nuestros asistentes de la zona de Asia y el Pacífico Asiático, así como también Australia. Este webinario tiene que ver con el cabildeo para una mejor atención de la salud para personas con von Willebrand. Siguiente diapo, por favor. Durante este webinario, la agenda que vamos a ir siguiendo incluyen los siguientes pasos: mis palabras introductorias y luego 3 presentaciones muy importantes acerca del cabildeo y la enfermedad de von Willebrand, una reseña general de las recientes guías para von Willebrand y también el cabildeo para una mejor atención de la salud. Luego tendremos un periodo destinado a preguntas y respuestas en vivo y también algunas preguntas que hemos recibido de modo anticipado. Y esto va a concluir con unas palabras de cierre. Son unos 90 minutos que tenemos asignados. Esperemos poder alcanzar el objetivo planteado dentro del tiempo planteado también. Siguiente diapo, por favor. Entonces, soy Magdi El Ekiabi, soy hematólogo por profesión. Yo practico en el Cairo, Egipto, y he participado como miembro del directorio de la Fundación, de la Federación Mundial de Hemofilia durante unos cuantos años hasta el año 2020. Es un placer para mí presentar a nuestras eminentes oradoras que provienen de distintas regiones del mundo entero con distintas trayectorias. Nuestra primera oradora es la señora Susie Cooper. Ella es miembro de el sector de la WFH, Comité de WFH de Mujeres con Trastornos de la Coagulación heredados. Ella tiene von Willebrand tipo 1 y su hijo tiene tipo 3. Ella ha estado involucrada y ha recibido el respaldo de la Fundación de Hemofilia de Australia Occidental poco tiempo después de su diagnóstico, y ahora ella es miembro del comité. Nuestra siguiente eminente oradora es la doctora Yamila Sattar. Ella es hematóloga consultora senior de Malasia y es miembro del comité de von Willebrand y de la Fundación de la Federación Mundial de Hemofilia. Ella tiene un interés especial en la hemostasia y trombosis. Ella es presidente de la Sociedad de Malasia de Hematología y la Sociedad de Manejo de la Sangre, de la Coagulación de los Pacientes, la doctora Shahala Sohail. Ella ha sido defensora incansable de alcanzar el tratamiento para todos quienes viven con trastornos de la coagulación en Pakistán. Ella es pediatra por profesión y es una persona con von Willebrand y ha trabajado en estrecha colaboración con la Sociedad de Bienestar de Pacientes de Hemofilia en su capacidad como voluntaria. La doctora Abira Mahin es estudiante de medicina del último año, secretaria conjunta de la Fundación de Hemofilia en Pakistán, y tiene von Willebrand. Es presidente del capítulo de Ravopaldi de HFP, Grupo de la Juventud, en donde ella ha trabajado desde 2017. Quiere convertirse en hematóloga y jugar un papel en el desarrollo general de personas con trastornos de la coagulación en Pakistán. Finalmente tenemos a Charity Pikiti. Ella es periodista por profesión, es la presidente de la Fundación para Cáncer en la Niñez en Zambia y la Fundación de Hemofilia de Zambia. Ha estado involucrada en este trabajo durante los últimos 9 años y esto le ha concedido muchísima experiencia en este campo de acción. Algunos consejos con respecto
al buen fluir de esta sesión con interpretación. Por favor, seleccionen su idioma de preferencia en este momento, haciendo clic en la parte derecha, el segundo botón, y luego ahí pueden elegir la opción que ustedes quisieran escuchar, el idioma de su preferencia. Por favor, silencien el audio original y también el audio personal. Está la opción de mutear entonces el audio original en inglés si ustedes prefieren, para quienes prefieren escuchar la interpretación. Caso contrario, solamente escucharán la versión en inglés. Para interpretación en vivo, ¿cómo se la puede utilizar? Para quienes están conectados en sistema Android, por favor, hacen clic en la tecla hacia la derecha de su teléfono con los 3 puntos suspensivos. Allí va a aparecer interpretación de idioma. Por favor, lo seleccionan y allí eligen el idioma y luego despliegan hacia abajo para poder seleccionar la interpretación. Para preguntas y respuestas, para hacer una pregunta, por favor seleccionen el icono QIA de preguntas y respuestas y tipeen su pregunta. Si no la pueden hacer en inglés, entonces será interpretada. Con respecto a este webinario, bueno, von Willebrand fue descrita por primera vez por el doctor Erik von Willebrand de Finlandia a principios del siglo XX. Desde aquel entonces, el conocimiento con respecto a esta enfermedad se desarrolló lentamente. Hoy se sabe que la prevalencia de von Willebrand varía de un 1% en el público general, con un bajo factor de von Willebrand o síntomas leves, a aquellos que tienen síntomas que merecen o justifican un manejo y una intervención, en donde podemos describir la prevalencia en 1 en 10.000. Considerando esto, es casi similar a la hemofilia. Y si vemos ahora en los datos a partir de la encuesta global, tenemos casi 300.000 personas o apenas un poco más de 157.000 pacientes con hemofilia E, pero cuando hablamos de von Willebrand, tan solo 80.000. Tenemos que hacer mucho trabajo de cabildeo para poder abordar estos pacientes. Este trabajo ha sido adoptado por la Federación Mundial de la Hemofilia en los últimos 5 o 6 años. Y en 2018, en Escocia, el Congreso Mundial habló acerca de que todas las organizaciones tomáramos la iniciativa de respaldar esto para poder tener llegada a la comunidad y tener cabildeo para los pacientes con von Willebrand. Y vemos que esto es un continuo, es una cuestión en donde se sigue esta iniciativa. A principios de este año y debido a los esfuerzos conjuntos entre la Asociación Estadounidense, la Fundación de Hemofilia Nacional y la Federación Mundial de la Hemofilia, pudimos con éxito publicar 2 guías, una con respecto a cómo diagnosticar la enfermedad de von Willebrand y la otra con respecto al manejo de la enfermedad de von Willebrand. Esto va a ser explicada en detalle por la doctora Yamila en su presentación. Entonces, ¿cuál es la importancia de las guías? ¿Por qué estas guías son importantes? Las guías tienen por objetivo primario ayudar a los clínicos a tomar decisiones con respecto al diagnóstico y alternativas de tratamiento. Es un abordaje más cómodo. Otros propósitos que son importantes es informar a la parte política, educación y cabildeo y también establecer las futuras necesidades de investigación. Pueden ser utilizadas por pacientes porque así podrán tomar decisiones más informadas. Y estas guías tenemos que saber que no tienen por objetivo
ser el estándar de cuidado. Los clínicos tienen que tomar decisiones sobre la base de la presentación clínica de cada paciente individual, idealmente a través de un proceso compartido que considere los valores y preferencias de los pacientes en lo relativo a los resultados anticipados de su opción elegida, de su opción de elección. Las decisiones pueden verse limitadas por las realidades de un entorno clínico específico y los recursos locales, lo que incluye de modo no taxativo políticas institucionales, limitaciones de tiempo o disponibilidad de los tratamientos. Estas guías ayudan a guiar o a dar respaldo al manejo ideal de pacientes que conviven con la enfermedad de von Willebrand en el contexto de los valores sociales y las circunstancias locales en las que el paciente se desenvuelve. Y con esto, ahora digo que es un privilegio para mí pedirle a nuestra colega Susie Cooper que hable acerca de los principios del cabildeo. Por favor, Susie puede tomar la palabra. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Magdi. Voy a estar hablando acerca de algunos principios que hacen al cabildeo. Yo soy paciente y miembro del comité de la Fundación de Hemofilia de Australia Occidental. Entonces, acá mis conflictos de interés. En realidad, yo formo parte de una organización nacional, por tanto, no tengo ninguno. Entonces, hablemos del cabildeo. ¿De qué se trata el cabildeo? ¿Por qué es importante? ¿Y qué es lo que con él podemos lograr? La definición, bueno, se encuentra como el respaldo público para o la recomendación de una causa o política en particular. Luego, bueno, tenemos la definición por una parte, pero luego la experiencia real que se ha tenido. Hablo yo en primera persona. Yo voy a hablar desde mi perspectiva como paciente, como madre y como miembro de una organización de apoyo. La aplicación del cabildeo en la práctica, para mí, es ser visible, hablar, estar participando, avanzar, tener valentía, tener acceso al tratamiento para quienes tienen von Willebrand. Entonces, podemos pensar acerca de por quiénes nosotros hacemos cabildeo. En primer término, desde mi perspectiva, empieza por el autocabildeo. El cabildeo es una amplia oportunidad para el beneficio de muchos. Esto puede traer una amplia representación dentro de las organizaciones locales, asegurando de poder incluir a quienes tienen von Willebrand y también incluir a mujeres. Esto tiene que ver con dar visibilidad a los que están allí o poder hablar por ellos directamente. Entonces, en lo que se refiere a por quién estamos haciendo cabildeo o con quiénes, los tomadores de decisión, quienes toman decisiones de financiamiento, solamente pueden reconocer las necesidades, usan datos, evidencia, hechos concretos. Y para poder lograr esto hay alguien que tiene que hacer la investigación. Cabildeo implica como grupo de pacientes, nosotros somos vistos o visibles porque alguien nos está mirando, nos está escuchando y está tomando en consideración nuestras experiencias y también nuestras necesidades. Siguiente. Luego podemos ver un poquito cómo es que está relacionado el cabildeo en von Willebrand. Viene en la forma de desarrollo comunitario, trayendo en conjunto los grupos que pueden contribuir sus áreas de expertos para poder mejorar los resultados. Esto incluye educadores, investigadores de política, salud pública, los que desarrollan tratamiento, profesionales de la salud, alumnos de medicina, financiadores. También pueden ser profesionales de la salud que hablan con otros colegas en su práctica cotidiana, que reconocen que requiere una atención integradora, poder lograr una atención de calidad mejorada. El cabildeo fue la primera forma en la que yo entendí que podía generar un cambio positivo para mi hijo. Y entonces recuerdo que me dijeron que sos vos la experta por la enfermedad de tu hijo. Tenés que ser su mejor defensora y la propia tuya también. Y esto tiene que ver con la realidad de la experiencia vivida. Esto es diferente de lo que los manuales de medicina dicen. Y en general, como madre, yo hago el cuidado cotidiano de mi hijo, porque ¿quién quiere estar atado a un hospital de por vida? Inicialmente, en los primeros años, encontré que había mucha presión
a la hora de prevenir cada sangrado, lograr mejores resultados. Tuve que hacer presión, agitar, pero a lo largo de los años aprendí que el cabildeo también implica escuchar atentamente, tanto como hablar, para poder ser mejor representante. Entonces, puedo aprender aquello que él necesita y lo que podemos hacer para ayudarlo. Cuando estaba receptiva, abierta a recibir información nueva. Más allá de esto, sentí el impulso de generar conexiones, empoderar a otros, y ustedes también pueden ayudar a esto, ayudando, escuchando realmente cuáles son las necesidades de otros y conectando a estos otros a los recursos. Esto es el cabildeo para mí. Yo tuve algunas oportunidades de ver la dedicación de personas que han trabajado para mejorar la calidad de vida de quienes conviven con von Willebrand. En líneas generales, estoy bien impresionada con la curiosidad, flexibilidad y pensamiento futurista que veo en este sentido. Hay gente que quiero que sus historias vayan más allá de los datos, escuchar en primera persona los pacientes, qué es lo que tiene sentido, cómo pueden dar prioridad entre todo. Siguiente diapo. Entonces, el cabildeo es, bueno, un cierto animal en un cierto sentido, ¿no? Podemos hablar de los desafíos, que es importante y que puede lograrse con esto. Si pensamos acerca de los desafíos, entonces, ¿cuántos tipos existen allí afuera? Y cómo estos tipos afectan aquello que necesitamos observar y aquello para lo que necesitamos trabajar, suponiendo que los factores, los niveles de factores contribuyen al fenotipo. La experiencia del sangrado no es igual para todos. Pensemos acerca de muchos desafíos interculturales. ¿Qué es lo que debemos considerar localmente para poder lograr un cabildeo efectivo? ¿Cuáles son los tabús a respetar o a desglosar? Entonces, tenemos que ver por qué es importante el cabildeo en von Willebrand. Hablemos de la experiencia estimada que fue explicado al principio del webinario. La prevalencia versus la cantidad que se registra y que se diagnostica. 1% de la población general. Esto no cuadra con la cantidad de personas en los registros nacionales. Esto significa que hay personas no diagnosticadas que no se las está encontrando, pero a su vez también que hay personas diagnosticadas pero que no están ingresadas en los registros. Sus experiencias y necesidades no están siendo tomadas en cuenta y esto no puede ser posible, no debería ser posible. También está el tema de la pobreza a la hora de tratar el periodo menstrual. ¿Cuáles son las pérdidas a nivel Producto Bruto Interno? Vamos a hablar de los entornos de distintos recursos, de escasos y más amplios. Vinculemos esto en cuanto a las guías de von Willebrand. Como se dijo antes, estuvo esto como resultado de esfuerzo colaborativo entre las 4 organizaciones. Los representantes de los pacientes participaron activamente en todos los estadios y esto es algo de lo cual nos enorgullecemos. Participamos desde temprano, participamos de todos los estadios, siempre teniendo nuestro pensamiento libre. Y esto tiene que ver con el involucramiento de los pacientes, considerando la atención centrada en los pacientes y también los resultados mejorados por todas las organizaciones. Las guías clínicas no abordan todas las situaciones de tratamiento. Obviamente hay variaciones que pueden cubrirse y nosotros pudimos lograr una metodología rigurosa en la selección de las cuestiones. Sin embargo, tomamos en cuenta el input de la comunidad, las guías, recomendaciones sobre intervenciones, tratamientos, y si leemos las mismas, vamos a ver que hay un impacto muy importante en las vidas de los pacientes. Por ejemplo, hemorragia postparto, cirugía, trabajo odontológico, etcétera. Es importante tener presente que las guías son documentos técnicos, entonces usarlas ahora y considerar el cabildeo implica un pensamiento flexible desde la perspectiva del paciente. Las recomendaciones pueden ser sólidas o débiles, pero esto no significa que el tratamiento sea adecuado o no, simplemente se relaciona con la capacidad de gestionar recomendaciones sobre la base de la investigación y disponibilidad. La investigación no resuelve las decisiones, los estudios rigurosos implican cubrir aquello que los pacientes dicen que quieren como tratamiento o como intervención. Y yo puedo decirles en este sentido que si leemos las guías,
entonces veremos que gran parte de las recomendaciones no son sólidas. Esto va para decir que necesitamos más investigación. Siguiente diapo. Entonces, habrá más trabajo en cuanto a recursos educativos por profesionales de la salud y pacientes. Y en este sentido, los documentos técnicos van a tomar vida nueva. Va a haber herramientas efectivas que podemos incorporar a nuestras vidas y deliberaciones en nuestras comunidades y el trabajo de cabildeo. Las guías tal y como son una herramienta importante para el cabildeo. Abordan la invisibilidad de la enfermedad de von Willebrand y de mujeres que conviven con trastornos de la coagulación. Entonces, al mostrar la falta de investigación y la falta de posibilidad de dar fuerte recomendación a los profesionales de la salud, el desafío está planteado. Este es el desafío. Tenemos que hacer más investigación, hacer más casuística para poder diagnosticar a más personas precozmente, escuchar desde los pacientes, saber qué les importa a ellos, cuáles son los resultados que necesitan o las intervenciones que no les están funcionando. Realmente, desarrollar mejores tratamientos sería el objetivo que todo esto persigue. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susi, por esta presentación tan útil que puede ayudar a guiar a las personas a aprender a promover y ayudar a las personas con von Willebrand. Y va a haber seguramente varias preguntas sobre tus puntos. Ahora es para mí un placer presentar a Yamila Sattar de Malasia, que nos va a presentar las nuevas guías sobre von Willebrand. Muchas gracias, doctor Magdi. Buenos días a todos. Espero que estén todos muy bien, muy saludables. El doctor Magdi y yo somos miembros del Comité de Enfermedad von Willebrand y Trastornos de la Coagulación poco frecuentes, y estamos muy interesados en las actividades como este seminario web. Nosotros queremos aumentar los conocimientos y la conciencia y también aumentar el acceso al tratamiento para los pacientes con trastornos de la coagulación heredados. Quiero agradecer al comité y al personal que hacen un trabajo muy duro para armar estos seminarios web. Quiero agradecer a la Federación Mundial de la Hemofilia por darnos la oportunidad de trabajar juntos. En nombre del comité que representamos y de su presidente, la doctora Michelle Lavin, quisiera darles una amable bienvenida a todos ustedes, agradecerles que hayan hecho que este webinario para personas con enfermedad von Willebrand y el cabildeo a favor de ellas, para que este sea un éxito. Voy a presentarles ahora las guías de tratamiento de von Willebrand. Como han escuchado, hay dos partes en cuanto a las guías. Tienen dos partes. Por un lado está el diagnóstico y por otro el tratamiento, y yo voy a hablar de las guías de tratamiento. No tengo conflictos de interés. Así son las guías. La guía es una guía conjunta elaborada por la Sociedad Americana de Hematología, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, la Fundación Nacional de la Hemofilia y la Federación Mundial de la Hemofilia. Ellos eleccionaron a un grupo multidisciplinario formado por hematólogos, pediatras, hematólogos pediatras, hematólogos de adultos, médicos clínicos, odontólogos y un nefrólogo, todos expertos en la atención de pacientes con von Willebrand, así como 3 representantes de pacientes. Esto no es lo habitual. En las guías anteriores no se habían incluido representantes de pacientes, pero aquí se trata de guías muy amplias que incluyen los valores y la opinión y los comentarios de los pacientes.
El objetivo de las guías es entonces apoyar a los pacientes, a los médicos y a otros profesionales de la salud en sus decisiones con respecto al tratamiento de la enfermedad von Willebrand. En primer lugar, este grupo de expertos, este panel, formuló preguntas clínicas específicas y después estuvieron hablando sobre todos los resultados posibles y todas las respuestas a estas preguntas. Y luego estuvo este abordaje maravilloso que incluía el marco de evidencia a la decisión, este marco llamado GRADE. Esto incluía recomendaciones, evaluación, desarrollo. Hicieron varias recomendaciones, se las plantearon al grupo de pacientes para que ellos hicieran sus comentarios, teniendo en cuenta los diversos aspectos de este enfoque GRADE. Esto incluye evidencia, aceptabilidad, el costo, el beneficio versus el daño que puede causar un tratamiento y también las opiniones y deseos de los pacientes. Con esto efectuaron 2 recomendaciones que podían ser fuertes o condicionales. Las fuertes son las recomendaciones que son verdaderas recomendaciones, mientras que las condicionales son en realidad sugerencias. Próxima. Con eso hicieron entonces 12 recomendaciones y 8 preguntas clínicas. La primera tiene que ver con la profilaxis de largo plazo. ¿Quién se beneficia con esta profilaxis? Lo que tuvieron en cuenta para esto fueron los pacientes con sangrados o hemorragias severas. La segunda recomendación tiene que ver con los ensayos de desmopresina. ¿Quiénes son los pacientes que deberían recibirlo? Estamos hablando de pacientes con factor von Willebrand inferior al 30%, sobre todo si tienen de tipo 1. Y en cuanto a 2B, la recomendación 2B, se sugirió que no se debe tratar a los pacientes con desmopresina si no se ha hecho la prueba. La tercera recomendación tiene que ver con la terapia antitrombótica para pacientes con enfermedad cardiovascular. El panel sugiere que hay que tratar en lugar de no tratar y evaluar el riesgo de hemorragia durante la vida del paciente. La cuarta recomendación se refiere a la cirugía mayor. Aquí se determinan los niveles. Hay que hacer una prueba para determinar el nivel de factor von Willebrand y el nivel de factor 8 para que sea mayor a 50 durante 3 días como mínimo. Y en cuanto a 4B, se sugirió solamente utilizar el nivel de factor 8 para monitorear el tratamiento. La recomendación 5 tiene que ver con cirugía menor y sugiere que tenemos que aumentar los niveles de factor von Willebrand por encima del 50% con desmopresina o factor con ácido tranexámico. Y en cuanto a 5B, para procedimientos menores en las mucosas, se recomienda el uso de tranexámico solo si se trata de un fenotipo de hemorragia leve. Recomendación 6 tiene que ver con los periodos menstruales copiosos o abundantes y se recomienda terapia hormonal o tranexámico por encima de la desmopresina. Y en 6B, tranexámico sobre desmopresina para las que deseen quedar embarazadas. Y en cuanto a las 7, la recomendación 7 tiene que ver con la anestesia peridural y se apunta a un nivel de factor von Willebrand de 0,50 a 1,50 unidades internacionales por mililitro. Y por último, la octava pregunta clínica tiene que ver con el tratamiento posparto. Se sugirió ácido tranexámico durante 10 a 14 días o incluso más si sigue habiendo un sangrado copioso.
Nos vamos a enfocar entonces en la primera recomendación que tiene que ver con la profilaxis a largo plazo. Y la última recomendación. Para la primera recomendación con respecto a la profilaxis a largo plazo, en pacientes con von Willebrand con antecedentes de sangrados severos y frecuentes, el panel sugiere utilizar una profilaxis a largo plazo en lugar de no usar profilaxis. Y como pueden ver, esta es una recomendación condicional basada en una baja certeza en cuanto a la evidencia de los efectos. A partir de la evidencia, solo hubo un ensayo controlado comparando profilaxis con placebo y hubo otros estudios que compararon los periodos entre profilaxis y no profilaxis. Se tuvo en cuenta que se deben evaluar periódicamente los síntomas de sangrado. Entonces, si se trata de definir la hemorragia y se definió que una hemorragia grave es la que requiere una internación, una intervención quirúrgica, la transfusión sanguínea, y cuando se da una caída significativa de la hemoglobina y también con hemorragia en lugares críticos como los músculos, por ejemplo, hematomas en el iliozoas o también una hemorragia cerebral. Y en cuanto a la hemorragia frecuente, la definición es 5 o más episodios de hemorragia en los últimos 12 meses, 3 o más episodios en la misma articulación y 2 o más episodios de hemorragia gastrointestinal de origen no explicado o debido a angiodisplasia. Se define la profilaxis como un periodo de al menos 6 meses de tratamiento de reemplazo con von Willebrand administrado al menos una vez por semana. No se mencionó la dosis. Acá tenemos una foto de mi paciente. A la derecha tiene von Willebrand de tipo 3 grave y había venido con hemorragias frecuentes en sus articulaciones del tobillo, y yo decidí ponerla en un plan de profilaxis y ella estuvo de acuerdo con recibir profilaxis una vez por semana. Por eso empezamos con una unidad de 60, con una dosis de 60 unidades por kilo una vez por semana, y ahora puede seguir con su trabajo. Su trabajo requiere que ella camine mucho y viaje, y ahora está muy contenta porque está libre de estas hemorragias ahora. También tiene un dispositivo intrauterino con levonorgestrel porque tiene un sangrado vaginal muy copioso. Ahora ella es la presidenta del Club de Hemostasia de las Mujeres de Malasia. Entonces, esta recomendación, ¿de qué manera afecta a las personas con von Willebrand? Bueno, los estudios muestran que en algunos casos esto no es estadísticamente significativo y sin embargo reduce los episodios hemorrágicos, reduce la hemartrosis, el sangrado menstrual copioso, las hospitalizaciones, mejora la calidad de vida en general. Y aquí tenemos a todas nuestras mujeres muy activas, todas ellas, y muy contentas con el tratamiento que están recibiendo. Y por supuesto, esto ayuda, contribuye a los cambios de política. El Ministerio de Salud estuvo de acuerdo con nuestra política y estamos defendiendo cambios en la política de salud que permita el acceso a profilaxis para todos los que tienen un von Willebrand severo. Sabemos que esto es algo costoso, pero también sabemos que para esto existe el cabildeo. Así que todas las mujeres hemos estado defendiendo
una mejor atención para las mujeres con von Willebrand, sobre todo para aquellas que tienen un trastorno severo que requiere una profilaxis de largo plazo. Voy a presentar ahora la última recomendación, que es la recomendación número 8, que vuelve a ser la 12 en realidad. La pregunta es la 8. Esto tiene que ver con el manejo posparto. El panel sugirió el uso de ácido tranexámico en lugar de no usarlo en las mujeres con von Willebrand de tipo 1 o con bajos niveles de von Willebrand. Y esto se aplica también al von Willebrand de tipo 2 y 3 durante el periodo posparto. Esta es una recomendación condicional basada en la baja certeza sobre la evidencia de los efectos. Hay declaraciones de buena práctica que sugieren que se puede dar en forma sistemática el ácido tranexámico a través de la vía oral o endovenosa. La dosis oral es 25 miligramos por kilo. Esto es típicamente 1000 a 1300 miligramos 3 veces por día durante 10 a 14 días o por más tiempo si sigue habiendo un sangrado significativo. Esto lo agregué yo. Esto no lo dice la recomendación. Sin embargo, se lo indicó como recomendación para las menstruaciones abundantes. Es fundamental corregir cualquier deficiencia de hierro que genere anemia, preferentemente con hierro endovenoso. Así se puede corregir esta deficiencia de hierro por esta vía, la endovenosa, porque sabemos que el hierro oral es más difícil porque sabemos que causa mucho malestar estomacal o gastrointestinal. Entonces, esta recomendación en cuanto a la pregunta número 8, ¿de qué manera afecta a las personas con von Willebrand, a las mujeres con von Willebrand? El tratamiento posparto con ácido tranexámico reduce las hemorragias posparto primarias y secundarias, también reduce el riesgo de hematomas vaginales, reduce la necesidad de transfusión sanguínea y además es seguro el uso de ácido tranexámico durante la lactancia. Entonces, el mensaje principal a partir de esta guía de tratamiento es que en realidad no se trata de una guía muy distinta de las anteriores, excepto que se habló de la fortaleza de la evidencia y que las recomendaciones incluyeron las preferencias de pacientes y familias donde estaba faltando la opción de un tratamiento óptimo. Se trata de guías muy amplias, muy abarcadoras, porque esta vez hicieron participar a los pacientes y se incorporaron sus necesidades y sus opiniones. Y esto es muy importante. Yo quisiera que hiciéramos hincapié en la prevención y tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro antes de la concepción, en forma antenatal y en el posparto, porque como sabemos, la anemia está asociada con un aumento de la morbilidad y la mortalidad, y también está vinculada a un aumento del riesgo de necesitar una transfusión sanguínea. Por eso es que todas las mujeres que estén aquí, que nos escuchen, sepan que antes de quedar embarazadas es fundamental que verifiquen si tienen anemia por deficiencia de hierro y que esto se corrija antes del embarazo. Como escucharon decir a Susie Cooper, necesitamos más investigación. Y lo que muestran estas guías es que hay evidencia, pero tenemos que hacer más investigación sobre profilaxis porque hay mucho aumento de la demanda para los pacientes con von Willebrand severo. Tenemos que hacer más investigación sobre la profilaxis para los casos de sangrado menstrual abundante, su impacto en la calidad de vida, el uso concurrente con terapia antifibrinolítica, o sea, profilaxis y terapia antifibrinolítica, y también hay que determinar la eficacia del ácido tranexámico en la prevención y tratamiento de la hemorragia posparto en las mujeres con enfermedades von Willebrand. Ahora los dejo entonces con esta
12 recomendaciones a la vista. Quisiera ahora agradecerles por haberme escuchado y espero que mi presentación haya sido clara y estaré encantada de responder las preguntas que quieran formular durante la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Yamila, por esta elaboración en la presentación y concisa también con respecto a todo esto y la elaboración tan concienzuda con respecto a los puntos tan importantes que enfrentamos en la vida diaria, lo cual es un desafío para los pacientes con sangrado severo, con sangrado menstrual copioso y cuando hablamos del periodo del puerperio. Y por supuesto vamos a tener algunas preguntas que llegarán a su persona en el periodo de preguntas y respuestas. Ahora es un placer volver al tema de el cabildeo para escuchar a la doctora Sohail, que hablará del cabildeo para una mejor atención de la salud. Gracias a los organizadores de este webinar tan importante. Cabildeo para mejor atención para pacientes con von Willebrand. Yo soy la doctora Shahala Sohail de Pakistán y soy prestadora de salud en Lahore HTC. Yo soy la fundadora de la Fundación de Hemofilia de Pakistán. He estado trabajando como voluntaria de tiempo completo entre las últimas 2 décadas. Y esto es porque el tema es un tema muy cercano a mi corazón. Yo soy paciente de von Willebrand tipo 2, tipo 3 severo, en realidad con inhibidores. La Fundación de Hemofilia de Pakistán. Hablaremos acerca de la organización después de darles un poquito de contexto de mi país. Geográficamente, Pakistán está en el sur de Asia. Gasta un 6% de su PBI en atención de la salud. Esto de acuerdo con la OMS. La atención de la salud en su principal medida está administrada por el sector privado, lo cual representa casi 70% de todas las consultas externas, lo que incluye a las ONGs y a HFPs. Hablamos de una cantidad estimada de pacientes que están entre 20 y 200.000. Sería esta cifra, 20.000 en mi país, de las cuales hay 2.036 personas con trastornos de la coagulación que están ingresados en el registro nacional. Esto es solo 11 a 12%. En cuanto a la OMN de Pakistán, que es la Fundación de la Hemofilia, es una comunidad sin fines de lucro liderada por la comunidad. Está reconocida por la Federación Mundial de la Hemofilia como la OMN de Pakistán. Se considera una red a nivel nacional para personas con trastornos de la coagulación en Pakistán. Hace defensa frente al gobierno para el tratamiento seguro y de calidad para los pacientes. También garantiza que la atención, el respaldo y el tratamiento que se da a las personas con trastornos de la coagulación sea atendido a través de capítulos a nivel provincia y los centros de tratamiento afiliados. El enlace con donantes internacionales se hace para asegurar la ayuda humanitaria a través de la OMN. Esta está muy activa en cuanto a compromiso y empoderamiento. Si hablamos específicamente de von Willebrand, entonces puedo decir que las cifras del registro de pacientes nacionales al 23 de agosto del año corriente, 3.400 personas con trastornos de la coagulación ingresadas en el registro nacional. De estas, 396 pacientes de von Willebrand están registrados, 11% del total que tenemos. A nivel masculino-femenino tenemos de los 396 pacientes, 204 hombres y 192 mujeres. Es decir, la tasa es 48 a 51%. El análisis de tendencia indica que von Willebrand hay
falta de conciencia con respecto a esta enfermedad y sus ramificaciones genéticas. 11% del registro global es lo que tenemos en el registro actualmente. Esto es por falta de acceso a instalaciones diagnósticas y porque las normas culturales y circunstancias sociales que llevan a incidentes acelerados de von Willebrand. Es decir, por ejemplo, matrimonios consanguíneos entre primos. Cada vez se debe aumentar la conciencia a incluir madres portadoras y hermanas con von Willebrand para fortalecer el poder femenino y tener una llegada para poder mejorar la atención. Esto a partir de las organizaciones miembros nacionales y sus capítulos. Si hablamos de la abogacía o el cabildeo, bueno, el cabildeo es un acto, un proceso que nosotros implementamos por nuestra necesidad de impulsar una causa para poder encontrar una solución a un tema. El cabildeo, la campaña, tiene que ser planificada antes de iniciarla. En este sentido, en los últimos años, nosotros hemos abordado más a la población femenina porque parecen estar más afectadas entre los pacientes con trastornos de la coagulación. Ahora nos concentramos en pacientes con von Willebrand que son mujeres y también nos concentramos en sus madres y hermanas. Existe también distintas acciones dirigidas. Recientemente se hizo un seminario para poder impartir información, educación, asesoramiento y respaldar un sistema de soporte entre las familias para garantizar que la comunidad pudiera tener este respaldo por este sistema. Y esto generar una solicitud de implementación de programas para apoyo psicosocial para las mujeres con von Willebrand, quienes están estigmatizadas y tienen que enfrentarse con mucha marginalización. Las otras prioridades son resaltar la importancia de programas y proyectos en pos de capacitar a los médicos, educar a los pacientes y señalar los temas psicosociales que afectan a las pacientes mujeres que tienen von Willebrand. La organización miembro nacional, la OMN, ha trabajado diligentemente en el cabildeo de von Willebrand y ha tomado las medidas para enfrentar los desafíos que encontramos a la hora de defender a nuestros pacientes. El año pasado se firmó un llamado a la acción global para von Willebrand para garantizar un compromiso en torno de esto. Esto fue tomado en Canadá hace en realidad un par de años. Conforme a esto, hay un enlace claro entre el tratamiento y el bienestar de los pacientes como una prioridad fundamental, especialmente en el caso de mujeres jóvenes durante el periodo de la menarca. Porque hablamos de los niveles reducidos de hormonas o la píldora anticonceptiva. En este sentido, las mujeres tienen que saber exactamente la razón por la cual se les da esta medicación. Y también para un embarazo seguro y una gestión segura del parto. Un buen liderazgo de distintos periodos, especialmente el puerperio. Los líderes tienen que estar a cargo de estos pacientes, tienen que ser buenos líderes, tiene que haber diversidad de integrantes en estos equipos, tienen que ser ginecólogos expertos, hematólogos expertos, médicos, pediatras y enfermeros que trabajan justamente en esta área. A los pacientes se les tiene que dar expectativas razonables. El desarrollo de los mensajes tiene que ser tomados también para el futuro por los temas de estos matrimonios consanguíneos arreglados, el estigma y el tabú, los riesgos de la salud reproductiva en el caso de este país en donde hay recursos limitados, datos reales, datos refinados y verificables son aquellos que tenemos que tener a la hora de tomar decisiones. El cabildeo en torno de von Willebrand ha tenido muchos desafíos, pero hay que hablar acerca de las técnicas implementadas. Los desafíos son la falta de conciencia, la cual por supuesto es el tema preponderante en este país, por falta de alfabetismo, pobreza, falta de acceso al tratamiento, las restricciones religiosas y étnicas,
y las restricciones que los problemas socioculturales que tenemos aquí representan. Bueno, las técnicas superadoras, tener seminarios de toma de conciencia en distintas situaciones, asesoramiento privado, conciencia a través de los medios electrónicos, los medios gráficos y simposios en escuelas, universidades y terciarios. También programas de llegada a la comunidad. Esto es en forma de seminarios en universidades y terciarios con público femenino. Estas fotos de la diapo son, bueno, una trabajadora comunitaria que está llevando a cabo un seminario en una facultad en donde está guiando a las mujeres con esta infografía. Y luego, en la otra imagen, muestra un simposio que se está llevando a cabo en una facultad de medicina. Entonces, tenemos mucho ya que ha sido llevado a cabo en torno de las guías para von Willebrand. Y como se ha dicho mucho, ya bueno, voy a decir simplemente que son claras y concisas. Son adecuadas para implementar en países con recursos reducidos. Mantienen relaciones claras entre los médicos tratantes y los valores y el requerimiento de los pacientes. El tratamiento a lo largo de las necesidades de la población, intervenciones y resultados. Vemos que la enfermedad von Willebrand habla de una profilaxis necesaria porque hay sangrado severo. Esto está muy claramente entendido. La enfermedad cardiovascular vinculada con von Willebrand, en donde las intervenciones tienen que implementarse y las medicaciones como antiplaquetarios, antiagregantes tienen que tenerse en cuenta. También áreas como por ejemplo von Willebrand de cirugía mayor, cirugía menor, periodos menstruales copiosos y el manejo, y también PPH. En nuestras guías, en nuestros centros de tratamiento, las guías están implementadas para el tratamiento de pacientes con von Willebrand. Nuestras publicaciones, esto para alumnos, alumnas, mujeres y niñas y sus parientes para un aprendizaje más facilitado. Esto es lo que tenemos a la izquierda y esta infografía que está resaltada a la derecha. Y bueno, con esto concluyo mi intervención. Les agradezco muchísimo por su atención y ha sido un placer compartir con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, colega, por esta presentación tan importante con respecto a la educación en torno de von Willebrand, especialmente cuando hablamos de los problemas femeninos. Ahora hará la presentación Abira Mahin, va a hablar acerca de los desafíos en la atención de von Willebrand en Pakistán. Doctora Abira, muchísimas gracias por la introducción. Espero que estén en buen estado de salud todos en la audiencia. La introducción: soy Abira Mahin. Yo he completado mi MBBS y estoy trabajando como doctora en un hospital. Soy persona con von Willebrand tipo 3, forma severa, y he sido asociada con la Fundación de Hemofilia en Pakistán desde hace 4 años y he trabajado como secretaria conjunta básicamente en la OMN. Hablando del capítulo local, también he estado asociado con lo que es la Sociedad de Bienestar Rawalpindi y soy miembro del directorio del capítulo y soy presidente del grupo juvenil de pacientes de hemofilia de la Sociedad de Bienestar Rawalpindi. Es un placer para mí trabajar con esto, especialmente con mujeres de von Willebrand, porque yo propiamente padezco esa enfermedad. Hablemos acerca de los desafíos que enfrentamos a partir de la perspectiva del paciente, lo que tiene que ver con, bueno, empecemos con el primer y primordial desafío que enfrentamos, la falta de conciencia. Esto tiene que ver con los pacientes, las familias, la población masiva, la comunidad médica, dado que el von Willebrand es común, pero tal vez no tanto como otras enfermedades. Y hay falta de conciencia y por esto el diagnóstico se dificulta muchísimo. Cuando nace un niño, el trastorno de la coagulación como deficiencia de factor 8, 7, 9, hemofilia A, B, C, es algo muy común de detectar. Esto
es cuando tal vez los hombres tienen sangrado en el momento de la circuncisión. Nosotros cuando hablamos de von Willebrand no es tan común, no tantas personas están conscientes. Cuando nace una niña con von Willebrand, ella pasa sin diagnóstico, no se le diagnostica tempranamente. En la niñez, los problemas principales incluyen sangrados en la nariz, en las encías, y pasan sin diagnóstico porque la mayoría de las personas no tienen acceso a las instalaciones diagnósticas, no se tienen el screening adecuado, los medios de anticoagulación o los tests adecuados. Estos son tests especializados y su disponibilidad es muy costosa. La mayoría de las personas en mi país no tienen conciencia con respecto a estas instalaciones para el diagnóstico. Por eso es que el von Willebrand pasa sin diagnóstico. Simplemente se lo diagnostica cuando la mujer llega a la pubertad. Esto incluye que pasa por periodos menstruales copiosos o que ha tenido una hemorragia muy fuerte postparto. Cuando yo tenía menos años me diagnosticaron, tuve sangrado nasal. Si bien mis padres no eran consanguíneos, tuve la suerte de que me diagnosticaran tempranamente y poder haber recibido tratamiento adecuado. Pero no toda la gente tiene la fortuna como yo de llegar a instalaciones diagnósticas en una edad tan joven como la mía. Si pasemos a otros desafíos que enfrentamos, esto tiene que ver con, más allá de las instalaciones diagnósticas, hay falta de acceso al tratamiento. Una vez que se diagnostica el von Willebrand, no es tan fácil que todo el mundo pueda costear el tratamiento o tener acceso al tratamiento o al tratamiento adecuado, si hablamos de un tratamiento. Bueno, el plasma fresco, al principio era el tratamiento, pero no había acceso a concentraciones de factores. Entonces, cuando hablamos acerca del uso de hemoderivados o crioprecipitados para el tratamiento de von Willebrand, entonces tenemos que hablar acerca de las enfermedades que vienen de la mano con ello, hepatitis B, hepatitis C y VIH, que son muy prevalentes entre la comunidad de trastornos de la coagulación, porque en una instancia los tratamientos eran aquellos si no se tenía acceso a factores o concentraciones de factores que eran los tratamientos seguros. Esta falta de tratamiento y falta de acceso a los tratamientos son algunos de los temas. Otros temas tienen que ver con los problemas psicosociales, el estigma vinculado con la enfermedad, se considera como un tabú. Las personas, como no tienen conciencia con respecto a esto, no están seguros acerca de cómo una mujer, especialmente si hablamos de la mujer, cómo es que la mujer tendrá la posibilidad de concebir o si podrá hacerlo o no, cómo transcurrirá su embarazo, tendrá problemas, cómo será el puerperio y demás. Entonces, si hablamos acerca de todos estos problemas, está el estigma relacionado con la enfermedad y las mujeres, cómo se aíslan por causa de esta enfermedad y en general no se casan y bueno, tienen este tipo de problemas. Y luego hablamos también de los temas financieros, sociales y culturales. Básicamente la disponibilidad de factor, que es un gran tema, e incluso si tenemos disponibilidad de factores, acceder a pagar estos factores no es algo posible para todo el mundo. No todo el mundo tiene la posibilidad, son factores que son muy costosos en Pakistán, problemas sociales o culturales también vinculadas con la atención de la salud en Pakistán. La enfermedad en sí misma no es muy común y las personas no son muy conscientes de su existencia. Si hablamos de los problemas mayores que tenemos en torno de von Willebrand, bueno, el mayor problema es la falta de conciencia. Debido a la falta de conciencia y falta de instalaciones diagnósticas, acceso al tratamiento, problemas psicosociales y también problemas sociales y culturales vinculados con la enfermedad. Siguiente, por favor. Ahora, si hablamos de superar los desafíos, es fundamental tener en cuenta lo que sucede con las mujeres en Pakistán. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo y hay otras problemáticas que tienen que ver con sus trastornos de la coagulación. El gobierno no ha participado activamente en la prestación de servicios al respecto. Hemos desarrollado una serie de organizaciones y las pacientes han estado ayudándose entre sí para
enfrentar estos problemas. Y en este contexto, la Fundación de la Hemofilia de Pakistán, junto con otras organizaciones, ha mantenido un registro nacional y ha hecho posible la comunicación y ha permitido el acceso a la información a las personas. Y también nos encontramos con seminarios para concientización, consejos, asesoramiento privado. Hemos hecho campañas de sensibilización a través de medios impresos o medios electrónicos y también hemos dado conferencias y simposios en escuelas, universidades y facultades. Esto para que las mujeres con von Willebrand puedan tener una vida mejor. La Fundación de la Hemofilia de Pakistán ha prestado mucha atención a las mujeres con enfermedades von Willebrand, permitiendo que accedan al diagnóstico a través de las instalaciones donde puedan efectuarse estos diagnósticos. Nos encontramos además con un grupo nacional de mujeres que se han enfocado en la enfermedad von Willebrand y además tenemos grupos de mujeres en los distintos capítulos. Hemos creado grupos de apoyo para que las mujeres puedan hablar entre ellas. Y también la Fundación de la Hemofilia de Pakistán ha logrado tener una línea de ayuda a nivel nacional para que las personas puedan acceder, sobre todo para aquellas que no están habituadas a utilizar las redes sociales ni tienen acceso a los hospitales, entonces pueden llamar a esta línea de ayuda a la que pueden llamar en cualquier momento para obtener información sobre von Willebrand o cualquier otro trastorno de la coagulación. Y ahora, en cuanto a cómo enfrentar estos desafíos, hay grupos de personas que están trabajando para la comunidad de trastornos de la coagulación con actividades de cabildeo ante el gobierno. Si el gobierno no participa, nosotros no podemos lograr el diagnóstico adecuado para todas las personas con trastornos de la coagulación. Por eso estamos hablando del cabildeo ante el gobierno, que es algo muy importante para Pakistán. Ha habido seminarios, simposios, donde se ha brindado información acerca de qué es el cabildeo, cómo se puede hacer, cuáles son los temas que se deben defender, y esto ha sido muy útil y ha ayudado. Y si generamos suficiente conciencia ante el gobierno, se podrán tomar las medidas adecuadas para ayudar a los pacientes y poder empezar a superar estos desafíos y dificultades en Pakistán. Próxima. ¿Cuál es la importancia del cabildeo en materia de von Willebrand? Como les decía, si el gobierno no participa, es imposible que haya centros de diagnóstico disponibles para los pacientes. Entonces, cuando se involucra el gobierno, resulta más fácil también garantizar el acceso a estos hospitales. Se podrá contar con un acceso más fácil a un tratamiento seguro y tratamiento para todos. Además, se podrán introducir y presentar a diversas compañías farmacéuticas que puedan proporcionar los factores que son tan necesarios. Y se podrá lograr así recibir el factor de las sociedades internacionales. Todo esto será lo que nos permitirá garantizar una mejor atención a los pacientes con von Willebrand. Ha sido un placer participar en este webinario. Gracias por su atención y muchas gracias, doctor Magdi. Le paso la palabra. Muchísimas gracias, Avira, por haber determinado cuáles son los desafíos que se enfrentan en Pakistán y por haber mostrado los esfuerzos que se han hecho para superar estas dificultades en materia de cabildeo. Ahora tenemos la última presentación de Charity Piketty, que nos va a hablar de la defensa de una mejor atención de la salud para las personas con von Willebrand en Zambia. Charity tiene la palabra. Mi nombre es Charity Piketty, soy presidenta de la Fundación de la Hemofilia de Zambia. Hoy voy a presentar sobre el cabildeo para una mejor atención de los pacientes con von Willebrand en Zambia. Si miramos la prevalencia de la enfermedad von Willebrand que ocurre
con igual frecuencia entre hombres y mujeres, podemos ver que afecta hasta el 1% de la población general. Esa es la prevalencia. La población de Zambia es de unos 16 millones de personas, o sea que calculamos que debe haber unos 160.000 personas viviendo con enfermedad von Willebrand en Zambia, mientras que nuestro registro actual solo muestra 5 personas con von Willebrand en lugar de 160.000. No hay mucho conocimiento de la enfermedad von Willebrand en Zambia. Tenemos tantas mujeres que mueren de muerte materna debido al exceso de sangrado. Es una cuestión de preocupación y el gobierno ha estado hablando de este tema junto con los medios. Nos hemos unido y hemos empezado a presentar la cuestión de la posibilidad de que la mayoría de estas mujeres mueran de muerte materna, que son mujeres que podrían haberse salvado si hubiesen sido diagnosticadas como personas con un trastorno de la coagulación. ¿Cómo ha trabajado nuestra ONM en la enfermedad von Willebrand? Bueno, tenemos una asociación con el Ministerio de Salud que ha sido nuestro principal pilar. Nosotros en un momento fuimos al norte del país y llegamos a la parte norte de Zambia. Había una mujer que acababa de nacer por un sangrado abundante después del parto y logramos reunirnos con las principales autoridades en esa zona norte del país que nos permitieron hacer un seguimiento de esta mujer. Y nuestros resultados nos permitieron descubrir que esta mujer tenía un hijo que era un paciente de hemofilia, un paciente con hemofilia. Entonces, esta mujer que falleció se podría haber salvado porque provenía de una familia con trastornos de la coagulación y existía la posibilidad de que esta mujer hubiese muerto debido a este trastorno de la coagulación y la posibilidad es que fuera von Willebrand. Y eso no pudo descartarse. Nosotros además teníamos una asociación con los medios que es algo que nos enorgullece. Nosotros estamos utilizando los medios para hacer publicidad en la radio, en los idiomas locales para enseñarle a la gente sobre la enfermedad von Willebrand. Y esto es fundamental porque estamos hablando los idiomas de cada una de estas poblaciones. Por eso es que podemos explicarles en qué consisten los síntomas de von Willebrand y por eso es que estamos trabajando tan estrechamente con los medios gracias al apoyo del área de desarrollo de la Federación Mundial y por eso es que ahora tenemos publicidad y se presenta información sobre von Willebrand en los medios, en la radio, en las distintas idiomas. Estamos muy contentos con esta asociación que hemos logrado también, por ejemplo, con la Asociación de Parteras de Zambia. Estas son personas que pueden encontrarse incluso en las zonas más remotas de Zambia. Ellos están dispuestos a trabajar con nosotros y nosotros pensamos que esto nos va a permitir tener un gran impacto en la calidad de vida de las comunidades con trastornos de la coagulación. El hecho de que hayamos empezado este trabajo de cabildeo en von Willebrand nos ha permitido generar un cronograma de actividades donde podremos ver muchos cambios para la comunidad con trastornos de la coagulación en Zambia y en particular con la población que sufre von Willebrand. Una de las cosas de las que nos dimos cuenta es que si hablamos de las cuestiones que tienen que ver con las mujeres, todos quieren participar. No teníamos los números porque no las estábamos mirando, pero ya hemos empezado gracias a la beca de desarrollo, el subsidio para el desarrollo de la Federación Mundial de la Hemofilia, hemos podido con esta ayuda empezar a detectar a las personas que concurren a las clínicas y con esto vamos a poder confirmar la cantidad de personas que están afectadas por la enfermedad von Willebrand. Estamos contentos con el desarrollo del sistema de atención que se está desarrollando en otras regiones. Antes de empezar nuestro programa
de cabildeo, esto era muy difícil porque el sistema no existía, no había un sistema donde pudiera encontrarse a alguien que estuviera haciendo un seguimiento de la comunidad con trastornos de la coagulación. Pero ahora con nuestra organización y el gobierno estamos trabajando en conjunto para poder llegar a todas las áreas. Lo que sigue faltando es que tenemos que zanjar la brecha de capacitación. Una vez establecido el sistema adecuado para llegar a todos lados, vamos a tener muchas personas que se van a poder salvar, vamos a salvar muchas vidas de esta manera. La enfermedad von Willebrand y otros trastornos de la coagulación en Zambia están muy asociados a la brujería. Esto causa mitos, estigma y también violencia de género. Las mujeres no son libres de expresarse y expresar que tienen este problema de coagulación. Y por lo tanto, vemos que van a brujas, buscan ayuda en brujas en lugar de ir al hospital. Pero ahora que con la ayuda de la Fundación de la Hemofilia nos encontramos con que son muchas las mujeres que vienen a aprender en qué consiste la enfermedad von Willebrand o la hemofilia. Como les dije al comienzo, podríamos haber salvado a muchas mujeres. Antes se decía que la muerte materna se debía a una infidelidad. Hubo muchas mujeres que murieron debido a un sangrado abundante y sus maridos son demonizados y se los trata muy mal porque se cree este mito que rodea la muerte materna, que se cree que es causada por la infidelidad del marido. Entonces es fundamental que contemos con programas de cabildeo y de educación, porque es fundamental que se conozca que la enfermedad von Willebrand es una enfermedad hereditaria. Nos enorgullece decir que hemos hecho mucho cabildeo, muchas presentaciones ante los funcionarios gubernamentales y hemos logrado establecer una buena relación. El Ministerio de Salud nos considera ahora un socio de ellos en esta causa tan importante. Cada vez que golpeamos la puerta del ministerio, nos escuchan debido al gran impacto que nuestra organización ha logrado tener en las comunidades y en todo el país. Seguimos teniendo que enfrentar varios desafíos en cuanto al diagnóstico, sobre todo por la falta de reactivos. Seguimos además pidiendo la ayuda del gobierno en este sentido y estamos hablando de enfermedades relacionadas con los sangrados. En nuestro país, hablar de enfermedades relacionadas con las hemorragias, como el von Willebrand, sigue siendo un tabú. Y por eso es fundamental que sigamos con nuestros programas de concientización que nos permiten derribar estas barreras. En cuanto a las guías de von Willebrand para 2021, todavía no hemos logrado crear cabildeo en base a estas nuevas guías sobre von Willebrand. Cuando uno no está buscando algo, no lo encuentra. Y eso es fundamental. Esto es algo que comprendimos. Y ahora que sabemos que tenemos este problema con von Willebrand y que hemos empezado a hablar de esta enfermedad, vamos a tener las cifras. Con la hemofilia empezamos con 10 y ahora tenemos más de 200 casos. Y este es un país que tiene 10 provincias, es un país grande, pero si nos fijamos en los programas y la manera en que se están manejando, una vez que se intensifican estos programas para la enfermedad von Willebrand y una vez que el gobierno empieza a ofrecernos los reactivos que tanto necesitamos, vamos a encontrarnos con muchas personas que van a pasar a formar parte del registro. Tenemos una investigación reciente de un médico en un hospital universitario que logró mostrar que hay muchas mujeres con enfermedad von Willebrand que han sido víctimas de muerte materna. Y otra cosa de la que debemos hablar es que no está todo perdido. Tenemos un equipo fantástico que nos va a ayudar a incorporar estas guías en nuestra documentación local. Y esto es verdaderamente alentador.
Recientemente lanzamos las guías de la hemofilia y pensamos que con esto vamos a preparar el terreno para la enfermedad von Willebrand. Tendremos tiempo y tendremos la oportunidad, con el apoyo de este equipo maravilloso, de trabajar en el área de von Willebrand, y esto va a ser muy útil para todos los centros y todas las clínicas. Muchísimas gracias por su atención. Creo que estamos todos juntos recorriendo este camino y vamos a aprender más en este seminario web, que realmente va a generar va a hacer una diferencia para la comunidad de Zambia. Muchísimas gracias y cuídense, por favor. Muchas gracias, Charity, por esta presentación tan útil acerca del trabajo que se ha realizado en Zambia para la comunidad con trastornos de la coagulación y von Willebrand. Ahora quiero pedirles a todos los oradores que por favor enciendan sus cámaras y sus micrófonos para que podamos comenzar la sesión de preguntas y respuestas. Primero quisiera agradecerles a todos los oradores. Las presentaciones fueron muy buenas, muy orientadas al tema y muy respetuosas del tiempo. Y ahora nos quedan 15 minutos para preguntas y respuestas. Y esto irá seguido de 5 minutos de cierre para que podamos terminar a las 35. Tengo una pregunta para formular a Suzy. Durante su presentación, Suzy habló de la pobreza en los periodos. ¿Quiere explicar qué significa esto? Cuando hablamos de pobreza en los periodos, nos referimos a la falta de acceso a los productos de higiene menstrual, a lugares de higiene. No se trata de un problema específico de las pacientes con von Willebrand o con trastornos de la coagulación, pero si pensamos en la prevalencia de la menorragia entre esta población que tienen periodos más prolongados, no tener acceso a estas cuestiones sanitarias puede significar que a menudo tengan menor acceso a la educación y a los derechos, pero a menudo tampoco pueden participar en el empleo, y esto magnifica las desigualdades entre este grupo de mujeres o para este grupo de mujeres. Ahora tengo una pregunta interesante de Samuel. Habla de los problemas de von Willebrand y pregunta si se incluye a los ginecólogos para que aprendan más sobre la enfermedad y para que puedan así ayudar a estas mujeres. Le voy a pedir a Suzy entonces, como miembro del Comité de Mujeres con Trastornos de la Coagulación, y luego a Charity, les voy a pedir que hablen de su experiencia, la experiencia de las parteras u obstétricas y cómo esto puede ayudar. Es fundamental que participen los ginecólogos. Probablemente son los que estén en la línea del frente para ayudar con el diagnóstico, pero también con el tratamiento de estas pacientes. Recordemos que el dispositivo intrauterino puede cambiarles la vida a las mujeres con menstruaciones abundantes, y es fundamental que los ginecólogos participen en este modelo de atención multidisciplinaria, pero les puedo dar un ejemplo local que tuvimos en la parte occidental de Australia. Hablamos con las parteras, con las que se estaban formando para ser parteras, para considerar las experiencias de las mujeres,
Tal vez esta sea la primera vez que las obstétricas se enfrentan con una persona con trastornos de la coagulación y tal vez no saben que tiene un trastorno heredado. Por lo tanto, les hablamos de cuáles serían los elementos que podrían indicar que hace falta ese diagnóstico. Así que son fundamentales los obstétricos y obstétricas y los ginecólogos. Y es fundamental su participación. Charity, ¿podría indicarnos cuál es su experiencia y cuál ha sido el trabajo que se ha realizado en Zambia? Gracias, Magdi. Creo que es importante que hablemos del rol de las obstétricas, porque son las que participan en este proceso. Nosotros hemos empezado un programa con ellas y estamos trabajando con la ONM porque si queremos hacer una gran diferencia, tenemos que avanzar en este campo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Probablemente Yamila sea la mejor para responderla. Tiene que ver con la seguridad de utilizar el ácido tranexámico con concentrados de factor von Willebrand y si se ha notado algún evento trombolítico o trombótico. Yamila, estaba silenciada, perdón. Es una pregunta que tiene que ver con el uso de ácido tranexámico junto con concentrados de factor von Willebrand y si pueden aumentar el riesgo de trombosis. Yo he utilizado ácido tranexámico concentrado de factor von Willebrand y por suerte no he tenido casos de trombosis. Eso es lo que estaría faltando. Como hemos dicho, con respecto a las guías, nosotros hemos utilizado ambos, ácido tranexámico y factor von Willebrand, y no he visto un aumento en la trombosis, por suerte. Muy bien, creo que mi internet está cortándose. Creo que mi ancho de banda está muy bajo. ¿Me escuchan igual? Sí. La siguiente pregunta es, si un paciente desarrolla tromboembolia venosa, ¿cómo podemos manejarlo? Y profilácticamente me refiero post cirugía. Entonces, doctora Yamila podría responderla. Qué pregunta difícil. La pregunta tiene que ver con si un paciente desarrolla un tromboembolismo venoso posterior a la cirugía. ¿Tiene que ver con la cirugía o tiene que ver con el embarazo? Sí. ¿Cómo se puede gestionar o manejar el tromboembolismo venoso en esta situación? Recomiendan el uso de antiplaquetarios, anticoagulantes y luego este mismo paciente, si tiene que someterse a profilaxis para procedimiento quirúrgico, ¿y qué pasa con el postoperatorio? Bueno, yo observaría el contexto de la trombosis y también el sangrado, la severidad con que el paciente cursa ese sangrado. Si el paciente tuviera una trombosis y definitivamente la trombosis la tengo que tratar. Si el paciente tiene riesgo de sangrado, un alto riesgo de sangrado, entonces también les daría profilaxis y les iniciaría este tratamiento. La pregunta es difícil. Por otra parte, algo a considerar tiene que ver con hacer lo que se llama trombólisis de intervención, es decir, con catéter, trombólisis con catéter, específicamente al área de la trombosis. Esta es la otra forma de tratarlo. La pregunta es difícil y gracias a Dios no he tenido ningún encuentro con trombosis y von Willebrand, ningún
incidente, pero yo vería cuál es el riesgo de sangrado. Si hay suficiente factor, les daría profilaxis y trataría la trombosis o haría trombólisis directa con catéter, directo a la trombólisis. Yo me he topado con algunos pacientes, todos ellos desarrollaron angina cardíaca, es decir, angina de pecho y el riesgo de embolismo, y se les recomendó plaquetas y procedimiento de cateterización. Para las arterias coronarias, en líneas generales, les administramos conforme también a las nuevas pautas y guías, les hacemos tromboprofilaxis, pero hacemos al paciente tomar conciencia de que tal vez necesite recibir concentrados de von Willebrand o concentrados de factor 8 para profilaxis del sangrado durante este periodo de medicación antiplaquetaria o anticoagulante. Un paciente también ha tenido, además de esto, una fractura femoral y entonces se tuvo que someter a cirugía. Entonces le administramos profilaxis por concentrados y también tromboprofilaxis. Entonces, en líneas generales, las guías establecen que necesitamos manejar la tromboprofilaxis, la que sea, y también hacer que el paciente tome conciencia del riesgo de sangrado si el fenotipo es severo. Bueno, doctora Sohel, su presentación se focalizó ampliamente en temas femeninos y parece que esto realmente es un tema que toca su corazón. ¿Nos podría contar cuál es el secreto de esta cuestión? Está con su micrófono silenciado, doctora. ¿Me escuchan ahora? No. ¿Ahora sí? Sí, bien. No, sigue estando su micrófono apagado. Bueno, doctor Magdi, yo he tenido una vida muy larga con von Willebrand tipo 3 y ser mujer en esta situación sociocultural, como ocurre en este país, hasta los 27 años, yo no sabía cuál era mi trastorno del sangrado, de la coagulación, y me contaron que tenía un trastorno de la coagulación. Ese fue todo mi diagnóstico. Esto fue solo después de mi graduación médica. Cuando yo hice la posgraduación, pasé al Reino Unido y fue recién allí cuando me acerqué al departamento de hematología para que me dijeran qué era lo que tenía. Hicieron estudios, hicieron todo un trabajo diagnóstico y me dijeron que tenía von Willebrand tipo 3 severo. Entonces, este fue el diagnóstico. Yo no quería que ningún otro niño, niña, mujer en mi país llegara a una edad tan adulta con un diagnóstico tan ambiguo sin saber qué hacer con la propia persona. Durante estos primeros 27 años, cada vez que tenía un sangrado hasta de un diente, me transfundía en sangre porque me exsanguineaba. Entonces, básicamente, me dijeron que tenía que hacer algo al respecto. Al volver a Pakistán, la situación no cambió, seguía existiendo. En los últimos 20 años, de alguna manera, hicimos un grupo de amigos médicos quienes iniciaron todas estas cuestiones diagnósticas y de tratamiento. Luego yo, siendo médica y paciente, tendí un puente entre ambos sectores y con esto mucha gente pudo llegar para diagnóstico y demás, porque yo solía decirles, por favor, vengan, necesitamos poder diagnosticarlos. Pero lo extraño es que no había demasiadas mujeres, no había mujeres, venían todos los hombres para hemofilia A, B, C, lo que fuere, pero no había mujeres. Fue ahí es en donde me di cuenta de que las mujeres siguen estando
detrás de las cortinas en una sociedad dominada por los hombres, en un diagnóstico de enfermedad que en su mayoría afecta a los hombres. Fue hace un par de años que empezamos a focalizarnos en las mujeres y estamos incrementando el número de mujeres conforme avanzamos con tipo 3 von Willebrand severo. Y la razón por la cual tenemos tanto tipo 3, que es de herencia recesiva, es por los casamientos consanguíneos entre primos, que es algo tan común en esta parte del mundo. Y por eso todas las mujeres que están registradas en el registro, 90% son hijas de matrimonios consanguíneos. Gran parte del trabajo, sí, tenemos que trabajar arduamente en este sentido. Perdón, discúlpeme, porque nos estamos quedando sin tiempo realmente. Me doy cuenta, perfecto. Bueno, una pregunta que quiero hacer tiene que ver con una pregunta con respecto al temor de usar plasma y crioprecipitados por transmisiones virales. Se mencionó esto. Se tiene la prevalencia de estos virus en mujeres quienes recibieron plasma, transfusión de plasma en Pakistán. Nosotros hablamos acerca del tratamiento y yo les digo a todos que era con hemoderivados y plasma fresco, los críos precipitados para el tratamiento de anemia. La transfusión de sangre es común. En Pakistán no se hace buen tamizaje para serología viral, hepatitis B, C y HIV. Esto no se hacía adecuadamente al principio. La mayoría de quienes recibían las transfusiones a una edad temprana recibían estas se contagiaban con estas enfermedades transmitidas por la sangre. Esto es de alto impacto en Pakistán, ya que el screening no era adecuado y el tratamiento se hacía con hemoderivados. Entonces, esto es un gran problema en Pakistán. Esto ha mejorado en una gran medida porque ahora estamos más concentrados en el tratamiento con concentrados de factores para el tratamiento seguro entre quienes tienen trastornos de la coagulación. Necesitamos tener mucho cuidado en estas personas con estos trastornos. Esto es un gran problema que debemos tratar con el debido cuidado en Pakistán. Muchas gracias. De hecho, hay muchísimas preguntas, pero lamentablemente, por la limitación del tiempo, no podremos dar lugar a todas las respuestas a estas preguntas. Por eso es que quisiéramos pasar a la parte final del programa del día de la fecha. Entonces, esto forma parte de una serie de medidas tendientes hacia el llamado a acción mundial para von Willebrand, para promover atención adecuada y tratamiento para personas con von Willebrand. Cada organización miembro nacional u OMN de la Federación Mundial de la Hemofilia está invitada a adherir a esta iniciativa para respaldar estos reconocimientos globales de von Willebrand y de otros trastornos de la coagulación infrecuentes. Hasta ahora 48 OMNs han firmado. Por favor, visiten este sitio www.wfh.org-WD para acceder a más información. Por otra parte, cuando hablamos de preguntas, pueden llegar a los oradores o a la federación y también pueden consultar con los sitios web que están aquí delineados en esta diapo. Siguiente, por favor. Hay varios recursos que podemos observar, como por ejemplo las guías, las recomendaciones para el manejo de von Willebrand y las recomendaciones para el diagnóstico, y están disponibles en inglés, en español, en francés, en árabe, en ruso y también en chino simplificado, en el caso de poder acceder ustedes al sitio web que aquí se pone resaltado. Para los eventos a futuro, bueno, tenemos dos eventos importantes. Uno que viene la próxima semana, lo que es la cumbre global de políticas y accesos, es virtual y esperemos que se hayan registrado. La registración es abierta y esperamos que se puedan sumar a esta reunión. Y posterior, en noviembre, tendremos
el Congreso Mundial 2022 de la Federación Mundial de Hemofilia, que estará en Montreal o virtualmente para una audiencia más grande en lo que se refiere a la comunidad global de trastornos de la coagulación. Y también en cuanto a la registración, en este caso estará abierta próximamente. Y al final entonces quiero agradecerles a todos ustedes, muchísimas gracias en todos los idiomas y que estén bien. Muchas gracias a todos ustedes.